Muy bien, jóvenes, esta es la práctica. Por lo tanto, estamos hablando de tablas de distribución de frecuencia. Esto es un video de retroalimentación para que puedan hacer la práctica pendiente con los datos que se les ha ofrecido o se les ha entregado, ustedes puedan volver a hacer todas las actividades que hemos hecho durante la clase. Por lo tanto, les invito a que vean este video para volver a hacer la práctica correspondiente. El resto, por favor, de que tengan ya su archivo. Sí, doctor, ya está. Muy bien. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. ¿Angie logró entrar al aula o no? Estaba pataleando por ahí. Sí, entra, doctor. Ok. Nicolás también ya ingresó. Yo soy Nicolás, yo ya ingresé ya. Bien, para los que ya tienen su archivo, ya vamos a empezar nuestra clase, son prácticamente 10 minutos de espera. Entiendo que han estado pasando clases de, alguien me dijo, de bioestadística. ¿Todos pasan bioestadística en este horario también? Sí, doctor. Yo sí, doctor. Muy bien. ¿Y qué temas están avanzando para podernos entender un poco? Los conceptos básicos. ¿Es su primera clase? No, segunda. Segunda. Muy bien. Segunda, y estamos avanzando conceptos básicos. Ya. Muy bien, entonces, bajo esos conceptos básicos, nosotros vamos a adelantarnos, ¿sí? Así que voy a tener que explicar algunos detalles que debería ya conocer para esta práctica. Bien, entonces, lo primero que me tienen que hacer, antes de que empiece a explicar, es que vamos a trabajar sobre la construcción de información en base a un conjunto de datos. El conjunto de datos puede ser cualquiera, ¿ya? Para fines de ejemplo, vamos a utilizar los pesos de recién nacidos de un determinado centro hospitalario y estos pesos están expresados en gramos, así que vamos a trabajar con esa información. Lo que necesito de ustedes es que me vayan ordenando la tabla de forma creciente, ¿sí? Entonces, esa tablita me lo van a ordenar para que puedan hacerlo de forma sistemática. Por lo tanto, ¿qué significa? El primer dato o el dato más pequeño en la parte de adelante y en forma de fila me van poniendo consecutivamente el siguiente. Termina la fila, bajan y vuelven a hacer hasta colocar el dato más grande en la parte de abajo de donde dice ordenar datos en orden creciente, ¿sí? Por favor, hágame esa operación en este momento porque ustedes, junto a la medida que yo vaya explicando, ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Si hay alguna dificultad, me tienen que indicar para ver que todos estemos avanzando al mismo ritmo. No puede nadie atrasarse con este tema, ¿ya? Así que, por favor, vamos ordenando estos datos, ¿ok? Y me confirman de que han ordenado. Doctor, yo ahorita estoy sin laptop, pero le estoy siguiendo a la clase, entonces podría hacerlo después de que mi hermana termine de usar su laptop. Está en el colegio. Y en el laptop no tiene Excel, por favor. Perdón. ¿No tiene Excel en la máquina en la que está usando?
Estoy usando mi celular ahorita y no tengo Excel. ¿Qué modelo de celular tienes? ¿Qué marca? ¿¿Samsung? Es Huawei E6 del 2018. Debería de tener, a menos que no hayas descargado la aplicación. Ya, de todos modos, después de la clase me das un mensaje en el WhatsApp a mi privado para que veamos cómo resolvemos tu tema. Porque esta práctica termina cuando termina la clase y debe subirse a la plataforma cuando termine esto, ¿sí? O sea, esta actividad es de aula, no es una tarea, ¿sí? Las personas que van a terminar hoy en el horario de clases suben a la plataforma y ahí termina la actividad. Otras son las tareas, ¿ya? Así que por favor me avisa después, ¿ya? Pero procura tener un equipo para trabajar conmigo, ¿ya? Bien, ¿ya han ordenado? No, doctor. Sí, hemos ordenado. Bien, una forma de ordenar fácil les voy a enseñar en este momento. Voy a reducir el tamaño de la pantalla. Agarran toda esta información y cuentan cuántas celdas están en forma de fila. Entonces, vamos a ver que son 10. Entonces, lo que van a hacer es control C para copiar, ¿sí? Copian y después se van de forma vertical a un espacio vacío al lado, en la columna P, por decir, y marcan los 10 espacios, ¿sí? Más o menos ahí es 10. Entonces, ¿qué van a hacer? Botón derecho y pegado especial. En pegado especial hacen clic y me van a poner transponer. Hay unas casillas que hay que marcar, se marca eso y aceptamos y se va a transponer. Luego hago lo mismo con la siguiente fila. Copio y cuento las 10 celdas. Ahí están las 10 celdas. Botón derecho, pegado especial, transponer y aceptar. Agarro todo esto y me voy a ir aquí en la parte de arriba donde están los menús, donde dice ordenar. Voy a hacer clic ahí y voy a ordenar de menor a mayor en la primera opción. Y listo, ya está. ¿Sí? Esa es la forma de hacerlo más rápido. Ahora, ¿qué voy a hacer? Agarro este conjunto de datos. Son 10, ¿cierto? Voy a contar, son 10. Control copy y hago lo mismo. Voy a la celda y lo voy a transponer. Pegado especial, transponer y pegar. En este caso he agarrado 9 nada más. Bueno, esto lo vamos a copiar. Copiar y pegar. Bien, después agarro los otros 10, últimos 10 ahí. Bien, control copy y agarro las celdas vacías, pegado especial, transponer, digo transponer y aceptar. Por lo tanto, ya he ordenado los datos, ¿sí? Y después esto lo elimino, lo eliminar, ¿ya? Y listo, ya he hecho el ejercicio de ordenar los datos de forma ascendente. ¿Ya tienen algunos sus datos ordenados? No, doctor. Bien. ¿Alguien tiene ordenado? Ana Clara ya está en el aula o no todavía. Ana Clara. Estoy, doctor. Ok. ¿Me confirman, por favor, para avanzar?
Emanuel, ¿cómo estamos? Estoy haciendo, doctor. Ok. Karen Campos. Doctor, estoy haciendo igual. Mariana Limón. Doctor, Dime, Manuel. ¿usted puede mostrar cómo se hace para organizar nuevamente y creciente, en forma creciente? Por favor. Claro que sí. Lo único que tienen que hacer, voy a borrar esto otra vez. Agarrar los datos. La primera fila, las 10 celdas. Hago control C en el teclado, voy a copiar y me voy a la columna P, por decir cualquiera. Sí, en la N vamos a hacer si gusta. Y voy a contar 10 celdas también hacia abajo, de forma vertical. 8, 9 y 10. Hago botón derecho, pegado especial. Voy a marcar la casilla de transponer y acepto. Entonces lo que me va a hacer es transponer lo que es fila a columna. Bien, agarro también la siguiente fila, control copy, cuento cuántas celdas son 10 celdas, muy bien, botón derecho, pegado especial, transponer, marcado la casilla y aceptar. Muy bien, todo lo que he transpuesto de vertical, de horizontal a vertical, está ya en una sola fila, digo en una sola columna y voy a ordenarla. Voy a ordenar de menor a mayor. Listo, ya está ordenado. Vuelvo a contar las 10 celdas. Ahí son 10. Por lo tanto, hago control copy. Me voy donde debo ordenar. Marco todas las casillas, botón derecho, pegado especial, transponer otra vez y va a copiar ahí. Después el resto que está faltando, que también son 10. Control copy. Marco las celdas que debo transponer, botón derecho, pegado especial, transponer marcado casilla y aceptar. Y pronto ya está ordenado en forma creciente. Y esta columna lo elimino. Para que, estoy eliminando, por favor. Listo, ya está eliminado y ya tengo ordenado. Esto ya he hecho 2 veces, así que imagino que ya todos están ordenados. Sí, doctor, gracias. El resto de la gente. Abril, Adriana, Aileen, Doctor, Alexandra. en mi computadora no tengo esta opción de pegada especial, no estoy consiguiendo hacer. Ya, ¿puede compartir su pantalla para que yo vaya indicando qué es lo que debe hacer? Sí, voy a volver a enlazar en computadora porque ahora estoy por mi celular. Ay, Dios mío, con razón, pues. Bueno, No, pero estoy haciendo la actividad en mi computadora, pero solo no estoy por la ya. llamada. Pero hay la opción para hacer todo eso. Si no, va a encontrar en la parte de izquierda las opciones para hacer el copiado, pegado especial. Depende al formato de Excel que tenga, ¿sí? En 2016, 2019, 2012, no sé cuál versión tendrá, ¿ya? Entonces, usted ya debe conocer un poquito de eso. Bien, entonces vamos a seguir avanzando, ¿ya? Ya tenemos todos ordenados, ¿cierto? Sí, Dios mío, necesito que me hablen. Bien, vamos a hacer las instrucciones del trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Normalmente un conjunto de datos va a existir porque existe información base que puede estar en cualquier lado. Uno, puede estar en consulta médica, puede estar en laboratorios, puede estar en gabinetes, puede estar en centros hospitalarios. Siempre hay datos, información que necesita trabajar. Entonces, estadística se encarga
de operativizar esos datos para que tengamos una mejor lectura de lo que está aconteciendo. En ese sentido, estamos agarrando los pesos de los recién nacidos, ¿sí? De un determinado centro hospitalario. Estos datos de recién nacidos lo vamos a trabajar estadísticamente. Y lo primero que debemos de hacer es elaborar una tabla de distribución de frecuencias con 5 clases, considerando los símbolos de incluye y no incluye. Esto es parte de la teoría que el docente les tiene que dar. Pero de todos modos, conmigo vamos a ir aprendiendo también estos detalles. Bien, ¿qué vamos a hacer en la tabla de distribución de frecuencias? ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencias? La tabla de distribución de frecuencias es esta tablita que estamos viendo aquí abajo, donde vamos a ordenar la información en forma de grupos. Tabla de distribución de frecuencias significa trabajar el conjunto de datos en categorías, en grupos. ¿Sí? De eso se trata. Y le vamos a dar algunos parámetros estadísticos para poder entender lo que estamos haciendo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer dentro de la tabla de distribución de frecuencias? Primero, el inciso A, vamos a identificar la marca de clase. Inciso B, vamos a contabilizar la frecuencia. Inciso C, frecuencias acumuladas. La D, frecuencia relativa, la E, diré frecuencia relativa acumulada, y la F, la frecuencia acumulada porcentual, ¿sí? Ese es el primer trabajo que vamos a hacer. Y luego vamos a ir haciendo los 2 ejercicios más que van a estar faltando con respecto a esta tabla. Bien, para poder trabajar la tabla, o ordenar los datos de los recién nacidos, necesito colocar los datos de referencia. Entonces, acá ustedes en la fila 28 deben registrarme los datos de la información que tienen acá arriba. Lo pueden escribir o lo pueden redireccionar. ¿Cómo se puede redireccionar a dónde está el dato más grande? Agarran Shift igual y me van a la celda que han ordenado. El dato más grande es el último dato, ¿sí? El dato más grande. Listo, y hago Enter. El dato más pequeño hago igual, Shift igual, y me voy a ver el dato más pequeño que está acá, que es en la celda B10. Hago clic y hago Enter. Ya tengo los 2 datos mayores y menores, el grande y el pequeño. Por lo tanto, acá me dice que debo hacer la diferencia de estos 2 datos. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer otra vez Shift igual, agarro el valor grande menos el valor pequeño y hago Enter. ¿Sí? ¿Ahí estamos bien? Me tienen que seguir el paso. Ya, a medida que yo vaya preguntando, me dicen, sí, no, yo tengo dificultad. No lo puedes repetir, por favor. Pero claro, el dato grande es agarrar de acá y el dato pequeño es agarrar de este lado. Luego hay que hacer la diferencia, significa una subtracción, una resta. Este menos este y me va a botar este resultado. ¿Sí? Pueden hacerlo manual o con las combinaciones de teclas que tenemos en la computadora. ¿Sí? Para eso agarro, vamos a mostrar la fórmula. Tenemos igual G28, ¿sí? La G28 menos la H28. Y Enter. Ya tengo ahí. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todos? Excelente. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, solo tengo 5 estudiantes en clases, ¿no? El resto no sé dónde estará. Bien, dice dividir por el número de clase. Ahora, ¿cuánto es el número de clase? Voy a ver mi tablita que ya está diseñada, construida especialmente para trabajar. Las clases son estas. 1, 2, 3, 4, 5. Para esta ocasión vamos a trabajar con 5. Podemos haber trabajado con 4 o con 3, ¿sí? O con 6 o con 7.
Entonces, depende cuántas categorías o grupos queremos armar. A eso le llamamos clase. Clase 1, clase 2, 3, 4 y 5. Entonces, acá me voy a marcar el número 5. Para tener una idea, dividir por el número de clases, 5. Entonces, este valor que está como resultado de la diferencia, lo voy a dividir entre 5, en esta celda de color verde. Entonces, ¿qué voy a hacer? Shift igual, agarro el valor que acabo de hacer, y lo voy a dividir por el valor 5 que está marcado aquí arriba, que acabamos de marcar, ¿sí? Y voy a hacer Enter, y me va a dar este valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sale el mismo valor? 342. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, excelente. Bien, ¿qué significa este 342? Este 342 es la amplitud de nuestra clase. Vamos a hacer el ejercicio de ver cómo se va trabajando con esa amplitud. Este 342, si hubiera sido 4, vamos a marcar acá 4, ¿sí? Para hacer el ejercicio nada más. Por lo tanto, este valor cambia. Si hubiera sido 3, cambia. Si hubiera sido 6, cambia. Si hubiera sido 11 clases, cambia, ¿cierto? Entonces, como son 5, ese es el valor que va a salir. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con este valor? Vamos a construir nuestros intervalos de clase en las 5 clases que tenemos. Aquí en la tabla que tenemos para construir. Por lo tanto, el límite inferior lo voy a registrar al valor más pequeño que tengo, que es 2500. Y eso se va a observar en la tabla que hemos ordenado. Dice 2500, ¿cierto? Entonces, de ahí viene ese 2500. Lo voy a redireccionar directamente acá, o puedo hacerlo directamente desde la parte de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago Shift igual y agarro este valor y voy a marcarlo ahí. Entonces, voy a empezar con el valor más pequeño para empezar mi primera clase. Entonces, vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias de forma creciente. Podemos haber hecho de forma decreciente, pero vamos a hacer creciente. Entonces, tenemos el dato más pequeño y a este valor pequeño lo voy a incrementar más este 342. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer agarrar igual, agarro este valor, voy a sumarlo más este valor. ¿Sí? Y hago Enter. Entonces, ya tengo mi amplitud de clase con límite inferior y límite superior de la primera clase. Es un intervalo desde 2500 hasta 2842. ¿Sí? ¿Qué son esos? Son los pesos de los recién nacidos. Bien, la segunda clase, en la instrucción decía incluye y no incluye, ¿cierto? Dice incluye y no incluye. Bien, ¿qué significa eso? Acá vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con datos de incluye, no incluye, significa que los límites inferiores incluyen dentro de la contabilidad que vamos a trabajar en este intervalo, de 2500 a 2842. Y vamos a trabajar con el concepto no incluye en el límite superior. ¿Por qué? Porque este valor de 2842 se va a repetir en la siguiente clase. Por lo tanto, eso lo vamos a redireccionar. Agarramos este valor y lo redireccionamos. Entonces, este valor. Entonces, cuando está como límite superior este valor, no incluye. Si hay algún bebé que haya pesado 2842, no entra en la primera clase, sino recién en la segunda clase. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a agarrar el valor de el límite inferior, y voy a sumarle más este valor, la amplitud de clase que acabamos de calcular, 342, y Enter, ¿sí? Y lo mismo hago. Entonces, ¿qué voy a hacer? Redireccionar al límite superior,
Y, perdón, Dios mío. Yo equivocándome también. Aquí estamos. Bien, vamos a redireccionar para que sea el límite inferior. 3.184 es el límite superior en la segunda clase y se convierte como límite inferior de la tercera clase. Acá este valor no se incluye en este grupo, ¿sí? ¿Qué dato se va a incluir? ¿Hasta qué dato va a incluirse en este segundo grupo? Hasta 3.183. El 84 debe ser incluido en la siguiente, más no en este grupo. Hacemos el mismo concepto, ¿sí? Agarramos este valor, lo sumamos al que está aquí arriba de color verde y Enter. Esto redireccionamos, agarramos este valor y ponemos. Y acá hacemos igual. Agarramos este valor, sumamos, agarramos con el intervalo correspondiente y Enter. Y lo último, ¿sí? Hacemos el mismo ejercicio, agarramos eso y acá le sumamos este valor con este valor y tenemos. Por lo tanto, el último dato es 4.210, que es el dato más grande que habíamos registrado en la tabla que hemos ordenado. 4.210, ¿cierto? Entonces, eso es nuestros intervalos de clase, con sus límites inferiores y sus límites superiores. En el último caso, en la clase 5, el 4.210, cuando ya es el último dígito, la última clase, recién ese 4.210 se puede incluir en este grupo. Mas si hubiese otro grupo acá, no podría incluirse. Entonces, solo cuando es el último dato, recién ingresa en la última categoría, ¿sí? Entonces, mientras tanto, cuando hay otras clases de por medio, no hay la inclusión del último dígito de la clase. Pasa a la siguiente, ¿sí? ¿Hasta ahí está comprendido? Sí, doctor. Doctor, ¿Ya tienen doctor. construido todo esto? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. Bien, hay otro concepto en esto de las tablas de distribución de frecuencias que se llama la marca de clase y la vamos a abreviar con MC. La marca de clase normalmente tiene una abreviatura que voy a hacer acá arriba, que es XI. ¿Sí? Eso en algunas literaturas significa eso. Pero nosotros pues lo vamos a ponerlo en el español y en el castellano y lo vamos a abreviar como marca de clase, ¿sí? Para entenderlo, ¿ya? Entonces la literatura marca de clase le va a dar la simbología en otros textos que gustan manejar la simbología correspondiente, pero significa lo mismo. Dice marca de clases y va a indicar cuál es. Ustedes tienen que entender que marca de clase, no importa qué símbolo o abreviatura utilizan, eso van a entender. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué es la marca de clase? La marca de clase viene a ser el punto medio de los límites superiores y el límite inferior, o sea, la parte centrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar estos dos, el límite inferior y el superior, y dividirlo entre 2 para que quede aquí al medio, y ese valor debe estar registrado acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer shift igual más ¿sí? Para que salga exactamente el cálculo, debo ponerle entre paréntesis, porque si no, el Excel me va a dividir al último dígito que estamos calculando. Entonces, vamos a poner entre 2. Entonces, hacemos esa operación. Este más este dividido entre 2 me tiene que arrojar este valor. Entonces, ¿cuál es la fórmula para eso? Ahí está. Es igual, paréntesis, C32 más D32, cierran paréntesis, símbolo de división y el número 2. Y hacen Enter. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todos? Sí, 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 doctor. doctor. Sí, doctor.
¿Alguien tiene dificultades hasta ahí? No. Yo sí, doctor. ¿Qué le está faltando? Estoy haciendo lo último, solo que no sé qué pasa, creo que está mal configurado mi teclado, no sé. Ya, entonces hágalo manualmente, pues. Agarre su calculadora, 2.500 más 2.842, va a salirle un resultado. Ese resultado le divide entre 2 y listo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, para el resto debo hacer la misma operación, ¿sí? Este más este, resultado dividir entre 2. Este más este, resultado dividir entre 2. Este más este, igual para todos. Pero voy a utilizar las ventajas del Excel y me voy a posicionar en la celda que acabo de calcular, en este recuadro que me aparece al lado derecho, parte baja, en la parte de abajo, y me va a aparecer una cruz de color negro. Lo voy a apretar con el mouse y bajarlo hasta el último. Y me va a hacer el mismo cálculo para cada una de ellas. ¿Sí? Ahora, si quieren verificar, es 2.842 más 3.184, resultado divide entre 2 y tiene que dar esto. ¿Sí? Para cada uno de ellos. Entonces ya tengo calculado. ¿Sí? ¿Puede volver a explicar cómo hizo? Pero claro. Se van a la celda que ya han calculado. Esta celda, lo único que vamos a decir es que repita el mismo patrón de cálculo. Nos posicionamos en la parte de la celda, en la parte inferior, derecho, ¿sí? Hasta que aparezca una cruz negra. Está con una cruz blanca y aparece de color negro y presionamos con el mouse y lo bajamos hasta la fila 36. Y soltamos el mouse y ya está calculado todas estas operaciones. Doctor, ¿Sí? yo hice, pero me está saliendo todo el mismo número. ¿No le sale igual? No, me está saliendo solo el mismo número. A ver, revise los datos que están ahí. 2.500, 2.842, ¿todos son iguales? Sí, doctor, están iguales. Sí, doctor. Ya. ¿Todos tienen igual que yo o solo una persona? Yo tengo igual a usted, doctor. Está ¿El igual. resto? Igual, doctor, que usted. Bien, Igual, doctor. Diana, Fernanda, Abril, Adriana, Aileen, Igual, doctor. Alexandro, Ana Digo, Clara, Igual que usted, doctor. ok, Javier, Andrea, Andrea. Bien, entonces todos igual. Bien, ahora vamos a trabajar con la letra F, ¿sí? ¿Y qué es la letra F? Es el inciso B, frecuencia. A esto lo conocemos como frecuencia absoluta. En la literatura también puede estar como FI, digo I, ¿ya? Puede estar así también, ¿ya? Pero yo prefiero marcarlo solo F, ¿sí? Frecuencia. Se la entiende también como frecuencia absoluta. ¿Ya? ¿Qué significa frecuencia? La palabra frecuencia en el lenguaje cotidiano que ustedes tienen ya la saben manejar. Es frecuente. O sea, cuántas veces se realiza algo o cuántas veces se repite, ¿sí? O cuando el enamorado va a visitar a la novia, cuántas veces a la semana es, ¿no? La primera semana serán siete veces, la segunda semana será 5 veces, la tercera semana 2 veces. Entonces, eso es frecuencia, ¿sí? Las veces que repite una acción. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra tabla de distribución de frecuencia? Para poder poner los datos acá, voy a hacer algo para que podamos visibilizar los datos que hemos ordenado, ¿sí? Voy a agarrar desde la celda 13 hasta la 28
y voy a hacer botón derecho y voy a esconder, ocultar, dice. ¿Sí? Todo eso. De tal forma que solo pueda ver los datos que necesito. Ya, y ya después voy a poderlo visibilizar. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer? Debo buscar datos 2500 hasta 2842 en los datos que hemos ordenado. Entonces voy a ver acá que está en 2500, el siguiente ya es 2660. Entonces, se incluye en la primera clase, porque es hasta 2840, ¿cierto? El siguiente dato sería 2890, entonces están dentro. Y eso me va a registrar como número 2, son 2 datos. Lo voy a pintar de un color para que puedan diferenciar. Todo eso está pintándose para que vean que estos datos, 2 datos vienen acá. Después de 2842 a 3184, los agarro hasta donde diga 3184, 3200, no, solo estos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos son? Son 3. Los voy a marcar aquí 3, ¿sí? Y voy a pintarlo para que ustedes puedan saber de estos 3 datos. Y lo voy a pintar de un color, este color, y ya está. Bien, siguiente clase, de 3184 hasta 3526. 3500 a 3700. Solo 2 datos, ¿sí? Vamos a aceptar a Yuri, que volvió a salir. Bien, por lo tanto, esos 2 datos se registran acá, lo marcamos, 2 datos. Y lo vamos a dejar de color blanco. ¿Ya? Siguiente, de 3526, estamos acá, hasta 3068, también solo 2 datos. Esto es 3880 y debía ser 3868, entonces es solo estos 2 datos. Entonces lo vamos a pintar de otro color, vamos a pintarle de este color y aquí son también 2 datos. ¿Ok? Y lo pintamos con el color correspondiente. Y el último, de 3668 hasta 4210. Son todos estos más este dato. ¿Cuántos son? 10 más este son 11. ¿Sí? Entonces marcamos los 11. 11. Bien, entonces ya tengo registrado la frecuencia en cada grupo de pesos de recién nacidos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Me tienen que seguir porque si no la clase no va a terminar. No nos va a alcanzar tiempo. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, para confirmar, lo único que vamos a hacer es donde dice total, vamos a hacer la sumatoria. Aquí hay una opción de autosuma. En la parte de arriba, parte derecha, hay una opción de autosuma cuando esté en inicio. ¿Sí? Hay archivo, inicio, insertar, página, disposición de páginas, fórmulas, datos. Cuando está en inicio, aparece este de autosuma. Pero si pusiera en otro lado, no va a aparecer la autosuma. Tiene que estar en inicio. Dice inicio, me voy a autosuma, ¿sí? Pero cuando la celda esté donde corresponde. Entonces voy a hacer clic y me está sugiriendo que va a sumar todo esto que acabamos de hacer. El 2, el 3, el 2, 2 y el 11. ¿Sí? Y eso significa F32, F32, hasta F36. Entonces le digo que sí, Enter. Y me dice son 20 datos. Entonces todo esto son 20 datos. Entonces coincide con la cantidad de datos que estamos manejando. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer la FR, que es la frecuencia relativa. ¿Sí? Y vamos a hacer la frecuencia relativa. ¿Qué significa relativo?
La frecuencia relativa es cuando encontramos el valor de la frecuencia, pero de forma fraccionada. Es como ponerlo si habláramos en porcentajes, ponerle su valor al 100%. Pero en este caso lo vamos a hacer al 1. Eso significa relativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es agarrar este valor, la primera frecuencia que hemos calculado, que es el 2, ¿sí? Pero antes de eso lo voy a poner paréntesis, porque voy a hacer otra operación más. Entonces, igual, paréntesis, agarro este valor, ¿sí? Y puedo cerrar los paréntesis directamente, ahí, si gustan, y lo dividen entre el valor 20, el total, ¿sí? Este valor, y enter. Ahora, si yo quisiera, podía arrastrar esto hasta este último, pero me va a salir error. No debe suceder así, ¿sí? Entonces, pero sí se puede. Vamos a hacer de que se puede. ¿Quieren aprender para que sea más fácil para ustedes? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, podríamos hacer manualmente. Entonces, 3 dividido entre 20. 2 dividido entre 20. 2 dividido entre 20 y 11 dividido entre 20 y ir anotando los valores. Pero vamos a hacer un artificio. Entonces, donde dice F37, acá arriba, cuando está en la celda que acabo de calcular, lo único que voy a hacer es aumentar el símbolo de moneda adelante de la letra F y detrás de la letra F, el símbolo de moneda. ¿Sí? Y lo voy a hacer Enter. No me va a alterar en nada, para que vean la fórmula. Ahí está. Entonces va a ser igual F32 divide a F37, pero con estos símbolos. ¿Qué significa estos símbolos? Le está diciendo a la máquina que siempre debe agarrar ese valor, ¿ya? No debe bajar los valores. Entonces, si yo hago de forma sin poner esto, me va a ser este dividido entre este de aquí abajo, sucesivamente. Entonces, para evitar eso, que solo agarre este valor, hago esa operación, ¿sí? Entonces, ahora sí, recién puedo colocarme en el lado derecho y parte baja, arrastrar, y me va a calcular. Si quiero confirmar, voy a hacer la autosuma y me agarra todo ese valor y me tiene que salir exactamente 1. Excelente, está bien calculado. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Doctor, el símbolo de moneda, ¿me podría volver a explicar? Tiene que ir delante del parente del dividido. Sí, voy a mostrar. Ahí está. Después de división, símbolo de moneda, la columna F, moneda y la fila 37. ¿Sí? F37. F37. ¿Sí? En estas celdas. Bien, hecho eso, ya tienen la opción para calcular. Si verificamos, está agarrando lo mismo. F37, ¿cierto? Este otro, F37, ¿sí? Este otro también es F37, ¿sí? Este otro, F37, ¿sí? Entonces repite el mismo lugar. Entonces está haciendo con el mismo dato, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, ahora sí. Vamos a hacer la FA. ¿Qué es la FA? Para visibilizarlo voy a agarrar la fila 12 y la fila 29, botón derecho para mostrar lo escondido, ocultar, ¿no? Ahora voy a mostrar todo lo que he borrado. Entonces estamos haciendo la frecuencia acumulada, la FA, esta. Entonces ya no necesito los otros datos. Entonces ya tengo la frecuencia de la FA, frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia? Son estos valores,
¿sí? Son estas. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Los voy a ir acumulando. Empiezo con el primer valor. ¿Cuál es el primer valor? Lo voy a referenciar directamente para no equivocarme, porque puedo equivocarme al trasladar ese valor. 2, o puedo escribirlo, ¿sí? Ahora le voy a acumular el siguiente dato, que es 3, para acá. Entonces va a ser este más el siguiente valor de la frecuencia, ¿sí? Listo. Como es en columna el cálculo, ahora sí puedo arrastrar también. Y me va a dar todos los datos. Entonces, ¿qué me está haciendo? 2 más 3, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. 9 más 11, 20. Este 20 tiene que coincidir con este 20. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. ¿El resto? ¿Estamos bien también hasta ahí? Doctor, ¿podría volver a repetir? Ya. Por favor. 2, repito, aquí mismo. Entonces, le voy a, para la siguiente celda de abajo, debo sumar este valor con este otro valor. O en otras palabras, 2 más 3 tiene que marcar acá. 2 más 3 más 2 me tiene que marcar acá. 2 más 3 más 2 más 2 es 9. 2 más 3 más 2 más 2 más 11 me da 20. Y así estoy haciendo que vaya acumulando progresivamente de menor a mayor hasta tener hasta el último número de datos contabilizados. Son 20, 20. ¿Cierto? Sí. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa, pero acumulada. Ya sabemos que es acumulada. Frecuencia acumulada, pero frecuencia relativa. Esta es la frecuencia relativa, pero acumulada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Va a ser dividido entre el total. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es trasladar este valor de acá. Lo voy a dividir entre el valor que está acá. ¿Sí? Hago enter. Y me va a dar ese valor. Va a repetirse. ¿Cierto? Entonces, como es acumulada, lo único que tengo que hacer es más y dar el resultado acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro este valor. Voy a agarrar estos dos. Puedo hacer de esta otra forma ya también. Y hacer enter. Siguiente fila. Voy a hacer igual. Agarro las 3 que están ahí. Y enter. La siguiente fila. Agarro todo de hasta esa parte que necesito. Y el último, igual. Agarro igual todos los grupos en este caso. Y me va a salir. Pero ahí, esa es la acumulada, ¿no? Estamos haciendo mal acá. A ver, es igual a la suma de todos estos. Y no me sale igual. ¿Alguien me puede decir qué estamos haciendo mal? Lo segundo, doctor, tiene que sumar con el primero. La tiene que sumar, belleza. Entonces vamos a decirle aquí es agarrar el valor más Entre paréntesis, doctor, ¿no? Se puede poner. Normalmente yo pongo para no equivocarme porque a veces me olvido y hago operaciones mal. Pero en este caso es una operación sencilla. Y debería de funcionar así. No va a funcionar, ¿cierto? Muchas veces podemos pensar que podemos hacer ese cálculo. Entonces, ¿qué hacemos para la siguiente? Agarramos igual. Agarramos este valor y vamos sumando más y enter. Para la siguiente agarramos más y siguiente. Y acá agarramos
más este, más este, más este, más este. Y tiene que coincidir con 1 y 1. Entonces estamos haciendo la acumulada. Ahora también podemos haber hecho de forma que el cálculo sea exactamente igual para este otro. Hicimos de forma automática. ¿Sí? ¿O quieren hacer también de eso? No, ya no nos va a alcanzar el tiempo. En otros datos vamos a volver a seguir haciendo esto, así que vamos a volver a repetir. Bien, entonces esto 1 con 1 debe coincidir. ¿Hasta ahí todos tienen igual? 0,1, 0,25, 0,35, 0,45 y 1. Muy bien. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada porcentual. El último, la F. ¿Sí? ¿Eso cómo se hace? Vamos a sumar, vamos a sacarle los porcentajes a esto, a la FRA, pero para que sea en por ciento. ¿Qué se hace para eso? Agarramos la celda y lo multiplicamos por 100. Listo, significa 10%. Esta es una operación recurrente, lo puedo agarrar y me va a salir de esa forma. El 1 representa el 100, 45, 35, 25 y 10. Y así de fácil. ¿Ok? Sí, doctor. Ya hemos hecho nuestra tablita de distribución de frecuencias. En otras palabras, podemos observar que del grupo de datos que tenemos de los recién nacidos, si lo hemos ordenado de mayor a menor, tenemos en el último grupo, en la última clase, la mayor cantidad de bebés recién nacidos, que significa que son los más pesados, ¿sí? Los que tienen mayor peso. Y los que tienen menor peso son solo 2. Y después los otros valores que van a ir siendo en la parte intermedia, ¿no? Entonces, ahí nos da un panorama para visibilizar qué está sucediendo con la distribución de grupos según peso, y vemos que la mayoría de los bebés tienen pesos elevados, ¿sí? De 3.868 a 4.210. Son 11 niños, o sea, es más de la mitad, ¿cierto? Entonces, esa es una pequeña información base que la tabla de distribución de frecuencia nos está mostrando. Ahora nos pide hacer el ejercicio número 2. Dice, establecer el porcentaje de recién nacidos que tenga un peso menor a la cuarta clase. Ah, esta es la cuarta clase. Voy a marcar. Entonces, voy a subir esto. Y observamos que nuestra cuarta clase, entonces dice menor a la cuarta clase, entonces tenemos que trabajar con toda esta información. Por debajo de 4, vamos a trabajar con el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Eso significa menor a la cuarta clase. Y está entre paréntesis, dice, siempre será la suma de las frecuencias por debajo de la indicada. Entonces, cuarta clase, entonces esta, y la suma de las frecuencias por debajo, frecuencias, esta es la F, frecuencias, ¿sí? Y dividida por el total, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Dice sumatoria, ¿sí? ¿Qué valor le vamos a poner acá? ¿Cuál será la sumatoria? 7. Vamos a sumarlo. Vamos a hacer la autosuma y vamos a agarrar este valor. ¿Sí? Bien, nos suma 7. Excelente. Ahora dice total F. Este es el total y la F. ¿Cuánto es? 20. Entonces vamos a direccionar donde esté ese 20. Listo. Porque nos dice total F20. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? El resultado va a ser, dice, siempre será la suma de las frecuencias por debajo dividida por el total. Este dividido entre 20. Entonces vamos a hacer
dividirlo por 20. Y hacemos Enter. ¿Sí? Y después nos dice el resultado multiplicar por 100. Entonces vamos a hacer igual. Agarramos este valor, multiplicamos por 100. Y Enter. ¿Sí? Y eso significa 35%. ¿Sí? Entonces, el 35% de los pesos nacidos están por debajo de la cuarta clase. El 35% de los bebés están con este. Entonces, el otro porcentaje, en este caso va a ser del 65%, están de la cuarta para arriba. ¿Sí? Los mayores, ¿no? Entonces, este es el primer cálculo que hacemos. ¿Hasta ahí estamos bien todos? Sí, doctor. Ahora hacemos el ejercicio número 3, ¿sí? Y necesito la tablita, así que voy a esconder esto para poder tener acceso a la tablita. Vamos a ocultar, dice mi, y lo vamos a esconder ahí. Bien, ya tengo ahí mis datos. El ejercicio 3 dice establecer el porcentaje del peso promedio entre la tercera y quinta. En la tercera, esta es la tercera, ¿sí? Y la quinta, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? El inciso A, inciso B, ahí está para hacer los cálculos. El inciso A dice, el peso promedio será la suma de las marcas de clases solicitadas y dividido por el número de marcas de clases en cuestión. Entonces, vamos a ver, dice de la tercera marca de clase, tercera y quinta. Entonces, estos tres debo sumarlos, ¿sí? Porque dice la suma de las marcas solicitadas. Entonces, van a ser esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a autosuma y voy a decir que me agarre este y este, entre la tercera y la quinta clase. Y la agarro y hago Enter, ¿sí? Estoy sumando. Y dice, el peso promedio será la suma de las marcas de solicitadas y dividido por el número de marcas de clase. Entonces, acá voy a hacer igual, agarro esta sumatoria que he hecho y lo voy a dividir ¿por cuánto? Por el número de marcas de clase en cuestión. ¿Cuántas marcas de clase son? 1, 2, 3. Y lo voy a dividir entre 3, porque son solo 3. 1, 2, 3. ¿Sí? De la tercera a la quinta son 3 clases. Entonces hago Enter y voy a tener ese es el resultado. ¿Sí? Bien. El inciso B dice el porcentaje del peso promedio será la suma de las frecuencias indicadas sobre el total de la total y multiplicar por 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer igual la sumatoria de las frecuencias. Promedio será la sumatoria de las frecuencias. En este caso me voy a ir a autosuma y le voy a decir que me sume de la frecuencia de la tercera, la cuarta y la quinta clase. Estos 3. Y hago Enter. ¿Sí? Y me dice la suma de las frecuencias indicadas sobre el total. Entonces, ¿cuánto es el total? Voy a redireccionarlo. El total de las Fs, de las frecuencias, es 20. Entonces, voy a marcarlo ahí. Este 20 lo estoy redireccionando, ¿sí? Bien, entonces va a ser 15 dividido, ¿sí? Indicado, a ver, ¿qué dice? La suma de las frecuencias indicadas sobre el total y multiplicada por 100, ¿sí? Entonces, primero dice, el porcentaje del peso promedio será la suma de las frecuencias indicadas sobre el total y multiplicada por 100. Entonces, ¿cuál es el valor? Acá podemos sacar la siguiente información. El porcentaje de peso promedio, la suma de promedio, ya. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Tienen todos el mismo valor? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Bien, entonces vamos a agarrar este valor, 15, lo vamos a dividir por este 20 y me va a salir este resultado. Y esto lo voy a multiplicar por 100.
por 100. Y me va a dar 75. Entonces, el 75% están en estas 3 clases. ¿Sí? Y el 25% está en estas otras 2 primeras. Esa es la interpretación del ejercicio número 3. Y el peso promedio del inciso A, el peso promedio será la suma de las marcas solicitadas en este. ¿Qué significa este valor? Que el peso promedio que tienen los bebés en este grupo de la tercera a la quinta clase es de 3.697 y coincidentemente va a ser este valor, ¿sí? Este de acá, 3.697, porque está a la mitad de estos 3. Pero si hubiéramos hecho de la segunda a la quinta, hubiera estado en medio de estos 2 acá, ¿no? Pero como son 3, va a caer acá. Ahora, si hubieran sido las últimas 4 clases, digo las últimas 2 clases, la 4 y la 5, el punto medio hubiera sido acá. ¿Sí? Entonces, casualmente cae este valor acá. Y representa el 75%. Entonces, podemos decir también que el 75% de los bebés del centro hospitalario tiene un peso promedio de 3.697. Un peso promedio, estadísticamente hablando. ¿Ya? Ese es el ejercicio del día de hoy. ¿Hasta ahí está comprendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ahora se van a la parte de menú de arriba y lo ponen guardar. Lo van a poner guardar como. ¿Sí? Ahí, guardar como, y lo guardan en su carpeta que ustedes tienen en su computadora. Y reemplazar, el mío lo voy a reemplazar. Bien, una vez que hayan hecho ese ejercicio de guardar, lo van a subir a la plataforma, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir esto y nos vamos a ir a la plataforma. Bien, vamos a ir a compartir ventana y nos vamos a la plataforma. Y ahí vamos a hacer el ejercicio de subir. ¿Sí? Estamos entrando a la plataforma. Para ver este ejercicio, yo voy a cambiar mi estatus. Voy a cambiar mi rol para que ustedes puedan ver como estudiantes. Estudiante. Me voy a convertir en estudiante. Ahora sí, estoy como estudiante. Y en la plataforma hay el primer ejercicio. No van a verlo. Qué interesante. Voy a habilitar las otras opciones que tienen que ver ustedes. Voy a activar edición y vamos a mostrar primero el foro, después la tarea A y la tarea B. Bien, ahora sí, voy a cambiar mi rol. Voy a ponerme de estudiante y listo, ya estamos. Entonces, ahí ustedes van a poder subir su archivo. ¿Dónde? Dice distribución de frecuencia en la tarea A. ¿Sí? 3A. Ustedes abren esto y les va a agregar tarea, dice. Ustedes abren eso y les va a abrir la opción de subir su archivo en esta sección. ¿Qué van a hacer? Lo único que van a hacer es donde han guardado su archivo, ¿sí? Y van a arrastrar su tarea que acaban de hacer y lo van a cargar ahí y se va a cargar el archivo y lo van a guardar cambios y cambian o guardan los cambios y la tarea acaba de enviarse. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que hacer ustedes en este momento. Envíen la tarea que acaban de hacer, ¿sí? Porque esto termina a las 12:45, estamos a 12:27. ¿Sí? ¿Se ha comprendido hasta ahí? Sí, doctor. Muy bien. Esto de enviar la tarea es fácil, porque vamos a hacerlo todas las clases.
Fuera de este horario de clases, los trabajos no tienen validez porque estamos haciendo trabajos en clases. ¿Ok? Entonces, estos cálculos los vamos a hacer dentro de clase. Bien, yo no lo voy a poner en mi tarea porque yo no necesito enviar. Ahora sí voy a cambiar otra vez mi rol para que me vuelva docente. ¿Sí? Vamos a retroceder acá. Volver a la parte si necesito, activar edición. Y listo, ya estoy como docente otra vez. Entonces, ustedes ya han enviado su tarea a donde dice tarea A. En la tarea 3B, esto también les voy a mostrar cómo se ve como estudiante. Voy a cambiar otra vez mi rol. Cambiar el rol de estudiante. Bien, ahí en la tarea 3B, ustedes van a entrar y van a hacer clic en esa opción y ahí va a decir, para realizar la tarea, trabajar con el archivo Excel datos. Este archivo datos que está ahí, ustedes lo único que van a hacer es clic y descargar este archivo, ¿sí? Hacen clic ahí y les va a descargar en la parte de abajo de su computadora. Y después esos datos ustedes lo van a abrir. Y con esos datos, ¿qué van a hacer? Primero, me van a replicar toda la práctica que acabamos de hacer, ¿sí? Con esos datos. ¿Y qué datos son? Vamos a abrirlo para compartir con ustedes y lo voy a mostrar para que puedan verlo, ¿sí? Vamos a dejar de compartir, voy a mostrar el dato que acaba de descargarse, está en Excel, datos. Bien, entonces eso ustedes ya lo tienen visibilizado y lo único que van a hacer es observar estos datos. Se ve mi pantalla con los datos, ¿cierto? No, doctor. No, doctor. No, No, se ve. no, dejó de compartir. A ver, vamos a... Ah, verdad, no está compartiendo. Bien, vamos a ventana y mostrar los datos. Ahora sí. Ya está, ¿cierto? ¿Se ve? Entonces, ese es el archivo que ustedes van a descargar. ¿Sí? Dice América Latina y el Caribe, número de muertes a causa del COVID-19 por país, número de personas fallecidas a causa del coronavirus COVID-19 en América Latina y el Caribe al 26 de julio del 2021 por países. Por lo tanto, tenemos 28 países y los nombres de los países, ¿sí? Y el número de muertes que hubo por este virus, ¿sí? ¿Qué me van a hacer? La tabla de distribución de frecuencia y hacerme lo mismo. El trabajo que hemos hecho con pesos de recién nacidos. Ahora ustedes van a replicarme esta tarea con datos de muertes por el COVID. Entonces me van a utilizar estos datos que están actualizados hasta el 26 de julio, ¿sí? Datos del 27 de julio no están registrados, solo hasta el 26. Y son datos actuales, ¿sí? Habrán aumentado algunas muertes más, pero esto es lo que tienen para trabajar, ¿sí? Entonces, con estos datos, ustedes me vuelven a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho y me lo van a subir en la sección de tarea 3B, creo que es, ¿no? Vamos a ir a observar la plataforma. Vuelvo a compartir mi plataforma para que ustedes puedan ver dónde está. Bien, ahí estamos compartiendo otra vez la plataforma. Bien, ahí estamos, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Me trabajan esos datos y me lo van a poner a agregar después que lo guarden y van a poner agregar y arrastrar el archivo y ponerlo, soltarlo ahí y enviar, ¿sí? Por lo tanto, esa información lo van a volver a hacer ustedes haciendo parecido a lo que hacemos. Pero en este caso dice con 4 clases, o sea, con 4 divisiones. Nosotros hemos hecho con 5. Entonces, solo van a ser con 4, no con 5. Entonces, esto es importante. Con 4 clases bajo las mismas características que acabamos de hacer en la práctica.
Bien, si tienen alguna dificultad con esto, este video va a estar disponible a partir de la tarde, si se puede, si no, en la noche va a estar a partir, porque van a tener aproximadamente un buen tiempo hasta el lunes 16 de agosto para poder subir hasta el 00. Eso significa hasta el domingo en la noche, no dice aquí el lunes 00 es domingo a las 12 de la noche, ¿ya? Cuidado que el lunes estén queriendo subir, solo puede hasta el domingo, ¿ya? Domingo 15. Doctor. ¿Ya? 5 días tienen para hacer. Y 11 Doctor. horas. Dime. Yo tengo una consulta. Solo tendríamos que hacer entonces como el eje de lo que hicimos hoy, como la tablita del ejercicio 1, ¿no ve? ¿O tendríamos que hacer como las de abajo más que piden promedios de clases? Lo mismo. Todo lo que hemos hecho, lo mismo. ¿Ya? Ahí está bien, gracias. ¿Ya? Pero en este caso, dice, me van a hacer de las 2 últimas. Para el último ejercicio, me van a hacer de las 2 últimas. Eso no está explicado, pero lo estoy indicando ahora. En el Excel, el último ejercicio decía de la tercera a la quinta, ¿cierto? Ahora van a ser de la tercera a la cuarta, no a la quinta, tercera a la cuarta. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Porque no hay quinta, solo van a ser hasta la cuarta, nada más. Entonces, con esa aclaración, como no hay quinta clase, van a ser de la tercera a la cuarta clase, por los 2 últimos, nada más. Bien, entonces, esa es la actividad del día de hoy y voy a volver a compartir mi plataforma, pero primero me voy a volver en mi rol normal. Ok, ya estamos en el rol normal y me voy a ir a compartir otra vez la plataforma. Compartir la plataforma, aquí estamos y compartimos. En este momento va a aparecer y está apareciendo. Bien, en esta plataforma el último ejercicio que tienen que hacer es el foro, ¿sí? Este foro que ya 6 personas han ido contestando, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer es clic en esta opción y se va a abrir un cuadro de diálogo. Entonces, lo único que tienen que responder es dónde está el docente, no dónde están sus compañeros, como lo estoy mostrando. Si ustedes responden a sus compañeros, no va a haber opción de calificación. No los voy a poder poner nota. Entonces, ustedes tienen que hacer dónde está el docente, en la primera opción. Entonces, ponen responder y va a haber un cuadro de diálogo y responde. ¿Qué significa frecuencia en su vida diaria? Entonces, lo que ustedes hacen muy frecuente, lo que entienden por frecuente, lo ponen acá y lo envían al foro. ¿Ok? Esa es la última tarea y con eso terminaríamos nuestra clase. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces quedan liberados hasta la próxima clase. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao.